Hola y bienvenidos a un video más de Energy Math. Hoy explicaremos el concepto de las medidas de tendencia central y cómo se aplican en datos sin agrupar. Usualmente, estas medidas de tendencia central en datos sin agrupar se calculan cuando los datos son pequeños. Las medidas de tendencia central son herramientas estadísticas que nos ayudan a resumir un conjunto de datos en un solo valor representativo. ¿Qué significa esto? Imagínate tener un grupo de números y poder encontrar un punto central que describa en qué punto se agrupan la mayoría de datos. Vamos a explicar las principales medidas de tendencia central, que es media, mediana y moda, para que puedas comprender esto que te estoy diciendo. Empezamos con la media. La media también es conocida como promedio. Se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiéndolo por el número total de valores. Esta es útil cuando queremos tener una idea general del conjunto de datos. Pero con esta tenemos que tener cuidado, ya que puede llegar a ser sensible a los valores extremos. Es decir, si hay un conjunto de datos en donde están siendo todos muy parecidos o cercanos, pero hay unos valores que son extremadamente altos o extremadamente bajos, estos valores pueden distorsionar la media, haciendo que ya no sea una representación precisa de la mayoría de estos datos. Así que la media resulta ser útil cuando los datos son simétricos y sin valores extremos atípicos. Veamos cómo se calcula la media en el siguiente ejemplo. Supongamos que un profesor ha tomado las calificaciones de un examen de matemáticas de sus estudiantes y las calificaciones fueron las que estás viendo en pantalla. Entonces, para calcular el promedio o la media, lo único que debemos de hacer es sumar todos los datos. Es decir, vamos a sumar este 85 más 90 más 75 y así con todos los valores que tengamos. Por eso es importante que esto se haga en un conjunto de datos que sea relativamente pequeño. Al hacer esta suma nos da un total de 585. Este total lo vamos a dividir por la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Son 7 estudiantes, así que como son 7 estudiantes será entre 7. 585 dividido entre 7 nos da como resultado 83.57. Es decir, que la mediana de las calificaciones es aproximadamente 83.57. O que el promedio de estas calificaciones es de 83.57. Dado que están siendo números enteros, lo podemos entonces ajustar a el siguiente valor, que sería 84. El promedio de calificación de este conjunto de estudiantes es de 84 puntos. Ahora vamos con la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. Si hay un número impar de datos, es simplemente el valor del medio. Pero si hay un número par de datos, es el promedio, que ya te expliqué cómo se calcula, de los dos valores centrales. Veámoslo con el ejemplo anterior, es decir, con el mismo conjunto de estudiantes. Esta, que es la media, se representa de esta forma. Ahora calculemos la mediana. Lo primero que debemos de hacer es organizar los datos. Como vamos a organizar los datos, nos quedaría de la siguiente forma. Hemos organizado los números de menor a mayor. Y como el valor es 7, entonces va a ser el número que quede en medio. Es decir, empezamos de manera simétrica a eliminar números de tal forma que vemos que el número que queda en la mitad es el 88. Así que la mediana de estas calificaciones es 88. ¿Qué pasa si ya no tenemos 7 calificaciones sino 8? Por ejemplo, vamos a agregar un número más, por aquí agreguemos el 96. Si ahora agregamos una calificación más, entonces vamos a ver que si empezamos a eliminar un número menor y un número mayor de forma paralela, vemos que vamos a tener dos números que quedan en medio.
¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a calcular su promedio, es decir, 88 más 90. Y como son dos datos, pues lo vamos a dividir en 2. 88 más 90 nos da como resultado 178, dividido en 2. Y esto nos da 89. Es decir, que la mediana de este nuevo conjunto de datos es 89. En algunos textos vas a encontrar que la mediana la representan con el siguiente símbolo, que es X, y acá un símbolo arriba de esa X. La mediana es útil cuando queremos encontrar un valor que no sea afectado por los valores extremos. Es allí cuando utilizamos la mediana. Finalmente hablaremos de la moda. La moda es simplemente el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede existir una sola moda, que vendría a ser unimodal, dos modas, que vendría a ser bimodal, o pues más modas. Normalmente no ocurre, pero sí, entonces sería multimodal. En el ejemplo que estamos utilizando de las calificaciones del grupo de estudiantes, vemos que todos los datos se repiten una única vez, por lo cual no vamos a tener una moda en el conjunto de datos. Pero básicamente la moda nos ayuda a identificar los valores más comunes en un conjunto de datos, los que más se van a repetir. En resumen, las medidas de tendencia central nos ayudan a entender la distribución y la estructura de un conjunto de datos. Si te fue útil este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir.